por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu buen espíritu esté ministrando a nuestros corazones. Que hoy a través de tu palabra, tu nombre sea glorificado y nuestras vidas prosperadas. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra provocando en nosotros el querer como el hacer, para que en todo tú seas glorificado. Hoy nos disponemos a exponernos a ti. Habla a tu iglesia, Señor. Estamos atentos, dispuestos y comprometidos con aquello que tú desees hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Subamos el estándar. Diga conmigo, subamos el estándar. Una vez más, subamos el estándar. Creo que si queremos provocar resultados diferentes, tenemos que atrevernos a tomar decisiones que impliquen acciones diferentes. Si nosotros continuamos con la misma actitud que nos ha caracterizado, buena o mala, por los últimos meses, los últimos años, vamos a continuar en esa misma línea. Pero si cada uno de nosotros hoy toma la decisión de subir el estándar en su vida, créame que va a haber resultados diferentes en su día a día. Así que le animo a que abra su Biblia allí en Proverbios capítulo 4. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor así: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Es hermoso lo que la palabra del Señor nos está mostrando en este pasaje, porque implícitamente Dios nos está hablando acerca de su propósito para cada uno de nosotros. Y su propósito, amados hermanos, no es que tengamos una vida estática. Su propósito es que experimentemos una vida dinámica en Cristo. Acuérdese cuando el Señor Jesucristo dijo que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Satanás quiere mantenerte estancado. Satanás quiere desanimarte para que retrocedas en tu caminar con Cristo. Pero Jesús vino para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. De tal manera que nuestra vida pueda avanzar, crecer y llegar a un punto de madurez en el cual podamos dar fruto. Y ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Así que es importante que entendamos que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Y que esos planes no se limitan al hecho de que tú y yo participemos de una enseñanza bíblica cada fin de semana. Ese propósito va más allá, a tal punto en el cual tú y yo, en nuestro día a día, seamos transformados a imagen de Cristo. Ahora bien, hoy vivimos en un periodo muy especial del desarrollo de la historia de la iglesia. Y sin lugar a dudas, el entorno a nosotros no es fácil. Hoy ser cristiano es más difícil que en otras épocas. ¿Por qué? Porque tal y como lo expresa el profeta Isaías, tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero en medio de ese panorama, que para muchos pudiera ser muy adverso, recuerde que nosotros como hijos de Dios, en lugar de ver un problema, siempre veremos una oportunidad. Entonces, cuando el profeta Isaías expresa y dice que tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos,
podemos ver en medio de esa adversidad una promesa de parte de Dios, porque en esta expresión bíblica dice el Señor que sobre nosotros brillará la gloria del Señor. Entonces, aun cuando la iglesia tenga que levantarse en medio de un entorno de pecado, de indiferencia, de apatía y distanciamiento de Dios, es que la iglesia debe recordar la promesa. Y es que sobre nuestra vida se manifestará su gloria. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios desea manifestar su gloria sobre de tu vida. La pregunta obligada es, dígale, la pregunta obligada es, ahora mírele a los ojos y pregúntele si tú estarás dispuesto a que eso suceda. ¿Por qué le digo esto? Porque para muchos cristianos es muy cómodo vivir esperando que sea Dios produciendo los cambios en sus vidas, mientras que ellos no son capaces de comprometerse más consigo mismos para trabajar y mejorar en aquellas áreas de su vida que saben que requieren de su atención personal. La iglesia del siglo XXI está cruzada de brazos esperando que Dios sea el que haga todo. Y por esa razón es que nuestros avances son tan pequeños. Nuestro crecimiento tan minúsculo. Nuestro fruto tan escaso. Porque Dios desea, amados hermanos, que de acuerdo al testimonio que recibamos de su Espíritu Santo, nosotros actuemos. No podemos simplemente cruzarnos de brazos y esperar que el tiempo y Dios hagan los cambios. Usted tiene que ser lo suficientemente honesto consigo mismo para darse cuenta que hay áreas de su vida que necesitan que usted las tome en serio y trabaje más en ellas, si realmente lo que desea es ver la gloria de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros no nos hagamos responsables del rumbo que Dios nos ha marcado para esta vida, difícilmente, escuche, vamos a poder ver cambios significativos y permanentes en nuestra vida. Hay un alto porcentaje de personas que dicen ser nuevas criaturas en Cristo. Y sin embargo, continúan arrastrando actitudes, conductas, hábitos e incluso lenguaje que no corresponde con la nueva naturaleza que dicen tener. Yo le hago esta pregunta: ¿qué hábitos, qué conductas, qué expresiones de su vida pudiera ser que hoy le están impidiendo avanzar más rápido? ¿Qué pudiera ser hoy que en su vida le está impidiendo a usted conocer más al Señor? Muchos de nosotros no nos atrevemos a subir nuestro estándar de vida personal. Y seguiremos esperando que Dios haga por nosotros, escuche bien, aquello para lo cual ya nos dio autoridad para hacer. Y esto quiero que lo tenga usted bien claro, porque Dios no va a hacer por ti aquello para lo cual ya te dio autoridad a hacer. El claro ejemplo bíblico que encontramos en la Escritura es Dios con Moisés. Moisés se topa con el Mar Rojo. Detrás de él viene el ejército de los egipcios. Y Dios está observando a Moisés en medio de esta circunstancia, como nos observa constantemente cuando enfrentamos una dificultad o un área de oportunidad en nuestra vida. Moisés le dice al pueblo: estad quietos y vean lo que el Señor hace. Y el Señor, yo me lo imagino así, voltea a ver a Moisés y le dice: ¿y por qué clamas a mí? Yo te he dado autoridad para que tú hieras las aguas y éstas se dividan y el pueblo pueda avanzar como por tierra seca. Dios no va a hacer por ti
aquello para lo cual ya te dio autoridad a ti para hacer. Y cuando hablamos de la búsqueda de su gloria, hay áreas que Dios quiere cambiar en nosotros, pero que no serán cambiadas hasta que tú le rindas tu voluntad. Porque ¿sabes qué me encanta de Dios? Y es que Él jamás se impone con ninguno de nosotros. Incluso el proceso de seducción que Dios tiene para con su iglesia requiere de la participación y la voluntad de su iglesia. El profeta Jeremías lo expresa así: me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte que yo. ¿Se impuso? No, yo me dejé seducir. Dios quiere moverse en medio de su iglesia, pero muchos cristianos no quieren que Dios se mueva en medio de la iglesia. Ay, pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo lo sabe? Por nuestra poca disponibilidad y disposición para trazarnos un estilo de vida en el cual Dios se glorifique. Cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras conductas, cambiar nuestra manera de pensar. En el pasaje que leímos al principio, la palabra de Dios nos insta a perseverar en un constante cambio que implica una intención, un propósito, una meta y un porqué. Todos lo leemos de forma superficial y se escucha de esta manera: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Pero ¿qué está involucrado en esta porción bíblica? Pues nada más y nada menos que una intención. En el trazo de la ruta que ha de recorrer el sol, Dios plasmó en ello su intención. Y cuando la Escritura dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, hay en ellos una intención. Hay un propósito. Hay una meta. Y me encanta cuando la Escritura dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que llega a su punto más alto. Ese es el propósito de Dios para usted y para mí. Que subamos el estándar en nuestra vida y podamos ir incrementando el nivel de gloria que a través de nuestra vida se manifiesta. Y es que necesitamos entender que los cambios jamás se producirán a la par del tiempo. Si creemos que los cambios vendrán a nuestra vida solo porque nosotros esperemos en fe, y lo pongo entre comillas, nada va a acontecer en nuestra vida. Hay mucha gente que está esperando, lo pongo nuevamente entre comillas, en fe, en que Dios haga un cambio. Pero reitero, Dios no va a hacer por ti aquello para lo cual ya te dio autoridad a hacer. Cuando nosotros no nos involucramos de una manera seria, real, en nuestro crecimiento, madurez, nosotros estamos entregándole la autoridad de nuestra vida a las circunstancias. Muchas veces les he dicho que la vida del creyente debe de caracterizarse por ser una vida intencional. Y si no sabes lo que quieres, vas a llegar a donde no estás planificando o deseando estar. ¿Qué quieres de Jesús? ¿Qué quieres de tu relación con Dios para este año? ¿Qué es lo que anhelas alcanzar en tu caminar con Cristo? Es cierto, amados hermanos, que las condiciones sociales, morales y hasta espirituales en las cuales hoy se desenvuelve la iglesia no son las más idóneas para que cada uno de nosotros produzca fruto, ya sea por el incremento de la maldad, por nuestra falta de compromiso hacia la voluntad de Dios,
o porque simplemente alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida no es algo que nos interese. ¿Qué es lo que muchos cristianos quieren? Solo no ir al infierno. No les importa la vida plena que Cristo ofrece. No les importa conocer a Dios. Lo único que desean es no irse al infierno. Y sabe, vivir un cristianismo teniendo como única meta el no condenarnos eternamente es vivir un evangelio muy limitado. En algún momento se los expresé y hoy lo repito, que el propósito por el cual Jesucristo vino a morir al mundo por nosotros no fue simplemente el que nuestro nombre estuviera escrito con letras de oro en el libro de la vida, ni tampoco para que nosotros al morir y presentarnos delante de Dios recibiéramos una herencia celestial. El propósito fue restaurar la relación, restablecer el vínculo, fortalecer la relación entre Dios y nosotros. Entonces necesitamos, amados hermanos, ser entendidos en los tiempos y darnos cuenta que necesitamos comprometernos de forma más seria con Dios y nosotros mismos. ¿Sabe por qué muchos de nuestros sueños no se alcanzan? Porque no te estás tomando en serio. No hay congruencia entre lo que dices querer y lo que haces para alcanzar aquello que dices querer. Algunos dicen, es que este es mi año, voy a mejorar en mi salud, mientras destapan una botella de refresco. Hay incongruencia entre lo que digo querer y lo que hago para acercarme a aquello que digo querer. Muchos de nosotros podemos decir, es que yo quiero que el 2024 sea un año en el cual yo me pueda acercar más a Dios. Pero buscamos la manera de pretextar para no congregarnos, para no leer, para no pasar tiempo a solas con Dios. No oramos, no le buscamos. Nuestra vida espiritual se limita a lo que las circunstancias nos permiten vivir. Y sabe, yo creo que tenemos que atrevernos a romper ese molde y comprometernos más con Dios y con nosotros para que esos cambios que anhelamos se produzcan en nuestra vida. Si realmente queremos como iglesia ser una iglesia trascendente y tener una vida de influencia en nuestra generación, tú y yo nos tenemos que atrever a subir el estándar. ¿Por qué? Mire, muchas personas viven anhelando y esperando cambios en su entorno, ignorando que los cambios más importantes son aquellos que logren tener en su propia vida, los cuales solo vendrán como una respuesta a una decisión que implicará un cambio en nuestra manera de pensar y sentir. La gente hoy quiere que las cosas en su derredor cambien. Quiero que me cambien a mi jefe del trabajo. Quiero que me cambien mi ingreso mensual. Quiero que cambie mi familia. Quiero que cambien mis circunstancias. Pero no se dan cuenta que los cambios más importantes son aquellos que pueden producirse en su vida propia. Y para que esos cambios tengan trascendencia, necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar y sentir. La gente hoy quiere un cambio en su derredor sin reparar en el hecho que su vida se parece a ese cubo de rugby. Está desordenada. Le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, pero no somos capaces de comprometernos con nosotros mismos para provocar los cambios que nos acerquen a aquello que Dios nos ha mostrado que quiere con cada uno de nosotros. Creo que es tiempo de que cada uno de nosotros
empiece a tomar decisiones que le acerquen al propósito de Dios. Decisiones. Muchas personas, amados hermanos, toman decisiones de cambio, escuche bien esto, solo cuando una fuerza externa los obliga a hacerlo. Es decir, te atreves a cambiar hasta que tu vida experimenta crisis y un dolor tan intenso que resulta insoportable, y entonces es cuando decides tomar la decisión de cambiar. ¿Y sabes ese impulso para cuánto te va a dar? Solamente hasta que el dolor mengüe. Cuando tú tomas una decisión por un factor externo, carente de conciencia, carente de compromiso, carente de convicción, ese cambio es superficial. Una vez que el dolor pase, te vas a olvidar de aquello que estabas deseando alcanzar. Por eso es importante que nos comprometamos con los cambios, con subir nuestro estándar, antes de que tengamos que expresar y decir, es que esta es la gota que derramó el vaso. Ahora sí. La realidad es que los cambios más significativos son aquellos que surgen de la conciencia, en la cual te das cuenta que necesitas hacer algo para mejorar tu vida y no por causa de una fuerza que te está obligando a hacerlo. Como hijos de Dios, no necesitamos que vengan a nuestra vida periodos de crisis para hacer cambios. O le pregunto, ¿usted lo necesitará? ¿Necesita perder el empleo para acercarse a Dios? ¿Necesita usted perder un ser querido para buscar a Dios? ¿Necesita usted que su vida comience a experimentar verdaderas turbulencias para rendirse al Señor? ¿Qué es lo que hace falta para que tú decidas subir el estándar en tu vida? La respuesta es conciencia. Y esa conciencia la vamos a obtener a través del testimonio del Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Por esta razón es que le digo que los cambios en nuestra propia vida son una respuesta a una decisión que implica un cambio en nuestra manera de pensar y sentir. Muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos teniendo avance en nuestra vida, tanto en el área natural como espiritual, porque no estamos siendo congruentes entre lo que pensamos y sentimos. Porque muchos de nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra. Y esto nos impide avanzar. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda crecer de tal manera que alcance la plenitud en su desarrollo espiritual. Pero no va a suceder por una imposición de manos. No va a suceder por el tiempo que le dedicas a Dios en la reunión dominical. Va a suceder hasta que te tomes en serio y conscientemente te canses del estilo de vida y el nivel de cristianismo que hoy tienes. No porque sea malo, simplemente por aspirar a que sea mejor. Porque vea, inconscientemente muchos de nosotros solamente desechamos lo que es malo. No, es probable que tu vida espiritual sea muy buena, que tengas fruto, que seas una persona que refleja la gloria de Dios.
pero puede ser mejor. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Esta no se estanca, esta no se detiene, va en constante aumento. Y nuestra meta no se limita a ser como tu servidor o como algún héroe de la fe plasmado en la Escritura. Nuestra meta es llegar a ser como Jesús. Y nuestra plenitud estará manifiesta en nuestra vida cuando las obras que Cristo hizo las hagamos nosotros también y aún mayores. Así que tenemos mucho por recorrer. Hay mucho por alcanzar. ¿Y qué necesitamos? ¿Cruzarnos de brazos y esperar a que Dios lo haga? No, necesitas tomarte en serio. Cobrar conciencia de cuál es tu condición a la luz del testimonio del Espíritu Santo a tu corazón. Porque nadie conoce realmente tu condición como la conoce el Espíritu de Dios y el Espíritu que habita en ti. Tú puedes engañar a todo el mundo. Podemos aparentar muchas cosas. Pero realmente nadie mejor que tú sabe cuál es tu condición. Y mi deseo no es el que cobres conciencia para autocondenarte y flagelarte. Mi deseo es el que puedas tomar conciencia basado en el testimonio del Espíritu Santo a tu corazón para que tomes decisiones. Decisiones que te permitan reconstruirte y colocarte en una posición que te acerque al propósito de Dios para tu vida. Que te acerque a la plenitud de vida que en Cristo podemos tener acceso. A la felicidad, al gozo, a la alegría, al amor y la misericordia. Hoy el avance de muchas personas está comprometido a largo plazo. Es decir, muchas personas no van a poder alcanzar metas a largo plazo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se mueven con base en sus emociones. No con base en la conciencia de la necesidad de un cambio, sino que buscan cambiar con base en la implicación de una circunstancia. Cambia la circunstancia y se pierde la motivación del cambio. Un ejemplo, una persona que va a hacerse estudios de sangre y le arrojan los estudios que está hasta arriba en el colesterol, hasta arriba en los triglicéridos. El médico examina esos resultados y le dice: usted está propenso a un infarto. Se puede morir saliendo de la puerta. Usted sale todo espantado. Ya antes de subir al consultorio o antes de entrar a la institución pública de salud, usted ya le había echado un ojo a esos tamales fritos. Pero saliendo del consultorio buscaba las ensaladas. 3 días bien motivado. Pura ensalada. Tengo que bajar los triglicéridos y el colesterol. Recibe una llamada. Señor fulanito de tal, sí, le hablamos de la clínica, le hablamos del consultorio. Queremos ofrecerle una disculpa. Los resultados no eran los de usted. Usted está muy bien. Me voy por una torta. ¿Cierto o no? Cambia tu circunstancia. Pierdes tu motivación. ¿Y de qué me está hablando eso? Que el cambio que te estás proponiendo no surge de la conciencia. Y muchos de nosotros queremos ser mejores cristianos basados en la emoción. Por eso es que no le damos a Dios lo mejor de nosotros. Por eso es que muchos de nosotros aún seguimos batallando con la codicia, con el orgullo, con la vanagloria, con la altivez. Porque nuestros cambios surgen con base en las emociones. Si hoy el sermón del pastor me tocó,
Hoy voy a pedir un sobre como para hacer. ¿Qué hago? Pero no somos constantes. ¿Por qué? Porque nuestros cambios obedecen a motivaciones superficiales y no surgen de la conciencia que nos da el querer crecer y ahondar en algún área específica de nuestra vida. Dios, amados hermanos, desea llevarnos a nuevas alturas. Alturas que ninguno de nosotros ha imaginado. Uno de mis pasajes preferidos en la Escritura es ese que dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de los seres humanos, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Ahora, el punto es que la mesa está servida para aquellos que le aman. Pero ¿tú te sientes amado? Porque nuestro vínculo con Dios también debería de tener como fundamento y base un nivel de conciencia. El día martes les predicaba y les enseñaba sobre cómo van evolucionando las relaciones y cómo es que una relación puede pasar de las emociones que se dan a flor de piel en la etapa del enamoramiento a la convicción que existe cuando llegamos a la etapa del amor y el compromiso. Y las sensaciones son diferentes, pero lo que se busca construir, lo que se busca desarrollar es mucho más sólido y trascendente. La pregunta aquí es si nosotros nos estamos simplemente dejando llevar por lo que sentimos, por la emoción del momento, o realmente nos queremos comprometer con el Señor para que podamos experimentar de todo aquello que Él ha decidido traer a nuestra vida. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en tu imaginación son las que Dios tiene preparadas para ti. Pero tú no vas a disfrutar de ellas, aunque Él ya las haya autorizado, si tú no te sientes amado. ¿Por qué? Porque tu nivel de conciencia determina tu nivel de acceso. ¿Entiende eso? Entonces es importante que si tú no estás experimentando a Dios en esa forma tan íntima que te dé un nivel de conciencia que te permita tener acceso a su presencia de forma libre y total, trabajes en eso. No te cruces de brazos y le digas a Dios, es que necesito que me hagas sentir tu amor. ¿Qué está limitándote a experimentar ese amor? Posiblemente hay experiencias de decepción en tu vida tan fuertes que te impiden poder ver a Dios desde una perspectiva en la cual Él sea para ti confiable. Pero no porque tú tengas traumas, eso significa que Él cambie. Yo necesito identificar qué áreas de mi vida requieren que yo las tome con seriedad y comenzar a trabajar en ellas. ¿Para qué? Para que a través de la acción del Espíritu Santo en mi vida yo pueda ser perfeccionado y entonces yo me encuentre en una posición que le permita a Dios manifestar su gloria en mi vida. Dios ya ha autorizado sus mejores deseos para ti. Pero ¿sabes por qué no eres capaz de disfrutarlos? Porque no pasa de ser información. Muchas veces se los he dicho, en este vínculo que tenemos con Dios no basta con que lo sepas. Tienes que sentirlo. Y si no lo sientes, tu nivel de información no te va a dar para alcanzar a tener todo lo que Él quiere darte. Un alto porcentaje de cristianos hoy no son capaces de moverse hacia el nivel de bendición que Dios ha preparado para ellos. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a comprometerse con Dios y con ellos mismos para ser moldeados a imagen de Jesús. Para ser moldeado a imagen de Jesús, amados hermanos, cada uno de nosotros tiene una parte en el proyecto que debe de atender.
Debes de aprender a controlar tu boca. Tal vez no eres una persona que hable con leperadas, pero cuando hablas destruyes, lastimas, humillas. Y sabes, Dios no puede manifestarse en tu vida para edificar la vida de otros a través de tu boca si tú no trabajas en lo que guardas en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú no estás preparado para consolar a otros mientras guardes en tu corazón amargura, resentimiento, celos, envidia. Ay Dios, ven y quítame toda esta envidia, ven y quítame todos estos celos. Es una forma muy superficial y conformista de dejarle a Dios el trabajo sin abrazar la responsabilidad que nos corresponde al buscar emprender una transformación en nuestra vida. Cuando la Escritura dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer, date cuenta de que lo pondrá donde haya espacio. Y si tú no le haces un espacio para que Él ponga en ti ese deseo, no sucederá, por más de que Dios quiera. ¿Por qué? Porque Él respeta tu voluntad. Mire, mejorar no siempre es fácil, pero siempre es posible. ¿Quiere leerlo conmigo? Léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mejorar no siempre es fácil, pero siempre es posible. Una vez más, mejorar no siempre es fácil, pero siempre es posible. ¿Qué necesito para mejorar? Tomar conciencia y hacerme responsable de aquello que conscientemente hoy sé que necesito mejorar. ¿Qué necesitas cambiar? Tus inseguridades. ¿Qué necesitas mejorar? Tu manera de pensar. ¿Qué necesitas cambiar? La forma en la cual digiero el entorno. Si somos honestos, podríamos aceptar que algunos de nosotros somos fatalistas. ¿Y eso cómo atenta directamente a mi desarrollo espiritual? No puedes ser fatalista y al mismo tiempo un hombre o una mujer de fe. ¿Comprende? Es que yo soy muy sensible. Tú no puedes estar depositando tu corazón en las manos de cualquier persona. Mucho menos darle autoridad a cualquier persona para que cambie tu estado de ánimo. Necesitamos venir a la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que Él dé testimonio a nuestro espíritu de cuál es nuestra condición. Y una vez que cobremos conciencia de cuál es nuestra condición y qué áreas de nuestra vida necesitan ser mejoradas, partamos de dicha convicción para comprometernos con los cambios pertinentes en nuestra vida. No esperando a que las circunstancias nos obliguen a hacerlo. Porque cuando cambie tu circunstancia, tu motivación se terminará. Tienes que trabajar con base en convicciones. Y este año es un año de desafíos que requiere que tú y yo subamos el estándar. Tienes que subir el estándar de tu vida espiritual, de tu vida natural. A ver, viene una pregunta difícil, personal. Si tuvieras que evaluarte en lo que haces en una escala del 1 al 10, ¿qué calificación te darías en cómo desempeñas tu trabajo?
puedes mejorar. Tú sabes qué áreas te cuestan trabajo. Tú sabes en qué áreas no estás dando lo mejor de ti, porque tienes un área de tu vida estancada que requiere de desarrollo. Pero el desarrollo no vendrá de forma automática, vendrá hasta que te comprometas con Él y te inviertas en Él. ¿Qué área de mi vida requiere crecimiento? Esa área te está pidiendo a gritos que te inviertas. ¿Cuál es el problema? No abrazamos responsabilidad con lo que necesitamos y se lo dejamos a Dios. Queremos que Dios cambie circunstancias, pero no nos comprometemos con ellas. Queremos que Dios nos dé un hogar feliz, pero no buscamos que su presencia reine en medio de ella. Queremos una vida plena, pero no involucramos a Cristo en nuestro diario vivir. ¿Qué requiere esto? Trabajo, esfuerzo, disciplina, compromiso, inversión. Puede haber para este 2024 una mejor versión de ti en todas las áreas de tu vida si tú estás dispuesto a forjar los cambios que se requieran partiendo de la conciencia, del testimonio del Espíritu Santo a tu vida de qué es lo que Dios quiere provocar en ti. Pero si lo dejas a las circunstancias, es muy probable que termines el año sin haber experimentado los cambios que necesitabas. Y con un cúmulo de frustraciones que ni para qué te cuento. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo las cosas de la misma manera? Y no quiero decir con esto que los resultados sean malos. Pueden ser buenos y lo vuelvo a enfatizar. Pero deberíamos aspirar a renunciar a lo que es bueno para asirnos de lo que es mejor. Porque así es la senda del justo, que se compara a la luz de la aurora, que va en aumento, en constante crecimiento, hasta que llega a la plenitud. Y ese es el plan de Dios para nosotros. Entonces, el desarrollo que obtengamos como hijos de Dios siempre estará condicionado. Diga conmigo, condicionado. Tu desarrollo está condicionado a la voluntad y el compromiso que tengamos con cambiar. Yo creo en segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas y séptimas oportunidades. ¿Sabe por qué? Porque creo que si una persona está trabajando en sí misma para ofrecer una mejor versión de sí, lo menos que puedo hacer es facilitarle el transitar en la dirección que lo coloque en la posición que quiere alcanzar. Hace algún tiempo predicaba sobre esto y les decía qué es lo que determina que puedas brindar una segunda, una tercera o una cuarta oportunidad. Y dije, jamás deberá ser una emoción. Lo que puede abrir una puerta hacia una nueva oportunidad es la evidencia del avance. Si no hay avance, si no hay crecimiento y solo respondo a una emoción, cuando la circunstancia cambie y esta cambie mi emoción, me quitará mi motivación. Entonces es importante que entendamos que el desarrollo que obtengamos como hijos de Dios siempre estará condicionado a la voluntad y compromiso que tengamos con cambiar. Si tú no te comprometes para buscar más de Dios, no esperes a que ángeles ministradores se manifiesten en tu habitación y te digan, ven, ya es tiempo de que ores. Pero no quiero, ven, y te tuerzan el brazo y te metan a la habitación, cierren la puerta y te obliguen a estar de rodillas delante de Dios. No va a pasar. ¿Qué necesitas tú?
comprometerte a rendir tu voluntad delante de Dios. Y entonces los cambios se van a producir en ti. No esperando que las cosas cambien. Es decir, no poniendo mi atención en lo circunstancial, sino enfocándome en aquello que intencionalmente quiero provocar. El Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarían. Esto representa todo lo que es circunstancial. Lo que circunstancialmente acontece, circunstancialmente se va. Pero lo que por conciencia y convicción sucede, por conciencia y convicción se construye y permanece. Pueden cambiar las circunstancias, pero cuando tienes convicción, permaneces. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de abrazar, porque es lo que nos va a dar realmente estabilidad y madurez en nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros desarrollamos nuestra vida espiritual pidiéndole a Dios que todas las cosas cambien sin comprometernos con aquello que nosotros debe de cambiar, pues, amados hermanos, no vamos a poder dirigir nuestra vida en la dirección del cambio que queremos lograr. Pero si te comprometes, sí. Y para eso tú debes de estar dispuesto a menguar para que la obra de Dios se lleve a cabo en ti. Recuerda el pasaje de la Escritura de Jeremías 18, cuando nos habla de que Dios envía a Jeremías a la casa del alfarero. El alfarero, cuando toma la masa de barro, ya tiene un propósito para ella. Ya tiene una visión, ya tiene una meta, ya tiene una intención. El problema es que a muchos de nosotros, permítame la comparación, nos hace falta agua para ser moldeables. Ese barro requiere de una cantidad de agua que lo haga moldeable. Y en la Escritura, la Biblia es representada como agua purificadora. Si tú sientes que lo que Dios quiere hacer en ti no se está llevando a cabo por causa de que en ti no hay la suficiente cooperación, porque debemos de ser honestos, a veces sentimos al Espíritu Santo estar insistiendo e impulsándonos en una dirección, pero muchos de nosotros no estamos cooperando. ¿Qué nos hace falta? Agua para ser moldeables. Biblia. Medita más en la Escritura. El salmista lo expresaba de esta manera: en mi corazón he guardado tus dichos para que mi corazón sea moldeable por ti. Necesitamos más de la presencia de Dios. Y cuando hablo de cambios, no hablo simplemente de alterar la dirección en la cual desarrollamos nuestra vida, sino hablo y apunto hacia el mejoramiento continuo. Diga conmigo, mejoramiento continuo. Cada uno de nosotros debería de estar aspirando a que su vida se desarrolle en un mejoramiento continuo. No queremos más de lo mismo, no porque sea malo, sino porque queremos que sea mejor. Y si tú quieres que algo en tu vida sea mejor, va a requerir de una mayor inversión de tu parte. ¿Quién de ustedes, siendo cristiano y siendo joven, estudiando tal vez la preparatoria, la universidad y ya conociendo al Señor, llegó en algún momento a ser lo suficientemente ingenuo que se presentó a un examen y le dijo: Espíritu Santo, ahora sí, ilumíname porque no estudié? ¿Verdad que sería como absurdo? ¿Por qué queremos cambios con los cuales no nos estamos comprometiendo? Pero claro, queremos que Dios los haga.
Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de sentir. Cuando haya congruencia entre tu pensamiento y tu sentir, vas a poder producir el cambio que necesitas. Tenemos que aspirar hacia un mejoramiento continuo. En la Biblia, amados hermanos, encontramos la historia de David y los 400 hombres que se acercaron a él y que estuvieron junto con él en la cueva de Adulam. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, pues la Biblia nos dice que estos hombres tenían características en su estilo de vida que los colocaban en una posición de desventaja respecto de lo que ellos podían llegar a ser. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Que tu éxito o tu fracaso está escondido detrás de tus hábitos diarios. Tu éxito o tu fracaso se esconde detrás de tus hábitos diarios. Por eso es que debemos de trazarnos el subir el estándar en nuestra vida y una visión de mejoramiento continuo. Porque de esa manera garantizamos que nuestro mañana será mejor. Pero si hoy quiero vivir por debajo de la media, si hoy quiero vivir de forma conformista, porque es mucho más fácil dejarse arrastrar por malas amistades, por malas compañías, que declarar para nosotros mismos qué es lo que queremos en la vida. Es más fácil comprometernos con la gente que nos rodea buscando encajar en sus grupos que comprometernos con nosotros mismos y encajar con el destino que queremos. Para muchos jóvenes es muy fácil dejarse arrastrar por sus amigos, por sus compañeros, que forjarse una identidad. ¿Qué requieren jóvenes y adultos? Subir el estándar. Y eso implicará decidir, jóvenes principalmente escuchen, con quiénes habrán de relacionarse. Porque la Escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La gente que está en torno a ti, ¿hacia dónde está dirigiendo tu vida? ¿A ser un mejor estudiante? ¿A ser un mejor trabajador? ¿A ser un mejor hijo? ¿O está corrompiendo tu identidad, pero sientes que es bien buena onda? ¿Qué sucedieron con estos 400 hombres que se acercaron a David? La Biblia nos dice, amados hermanos, que estos hombres tenían características que los ponían en desventaja respecto de aquello que ellos podían llegar a ser. ¿Cuáles eran estas características? Ellos estaban enlutados, endeudados y amargados. Circunstancialmente, sus vidas habían sido moldeadas. Porque perdieron a alguien cercano, amado, vivían enlutados. Porque no supieron manejar las circunstancias que en torno a ellos acontecieron, vivían amargados. Porque no supieron manejar las situaciones financieras en torno a sus vidas, estaban endeudados. Eran personas que se dejaban arrastrar por las circunstancias, sin plantearse para sí mismos la posibilidad de mejorar y dirigir sus vidas en la dirección que realmente les permitiera ser una mejor versión de ellos mismos. El acierto que tuvieron fue a quién se conectaron. Y se conectaron a David. Y la influencia de David en la vida de ellos comenzó a provocar cambios que los llevó por un proceso de mejora continua. Ahora, hay algo bien interesante que debemos de plantearnos
de cara a los cambios que permanecen y trascienden. Vaya conmigo a primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 22. Y vamos a leer los versos del 1 al 3. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Bien, dice la escritura así: David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así que David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Fíjese, qué tremenda cosa. Hombres con carencias se conectaron a David. Y fácil hubiera sido que David decidiera ser también un hombre con carencias. A ti te van a rodear en el trabajo, en la escuela, aún en el lugar donde vives, personas con carencias, con vacíos. Yo jamás olvidaré a una compañera de trabajo que hace muchísimos años colaboraba conmigo, y ella tenía una frase que por esto la recuerdo. Y ella decía constantemente: si yo no soy feliz, nadie va a ser feliz. Y hay gente que no te lo va a decir, pero sus vacíos va a quererlos depositar en ti. ¿Qué onda? Vamos a echarnos unas copas. Te pegan. Hoy no llegues a tu casa, pues total, ¿qué? ¿Te van a regañar? Y comenzamos nosotros a ceder por encajar, porque es fácil y es de cobardes dejarnos arrastrar. Es de valientes tener principios y decir: para la meta que me he trazado, en compromiso con Dios y conmigo mismo, que me acerque al destino que yo quiero, esto que me propones no me acerca. Despéñate tú solo. Pero no tenemos el compromiso con nosotros mismos como para decir no. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Comprometernos con Dios y con nosotros para entrar en un proceso de cambio y de mejora continua. Tienes que subir el estándar en tu vida. David comenzó a influir sobre la vida de estos hombres y comenzó a hacer la diferencia en sus vidas. Ahora, vea lo que dice el verso 3. De allí se dirigió a Mizpa, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar. David habla con el rey de Moab y le pide algo. ¿Qué es lo que le pide David al rey de Moab? Escuche: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. ¿Qué representan los padres de David? Lo cotidiano, lo familiar, lo que para ti representa tu zona de confort. Si quieres descubrir realmente qué es lo que Dios quiere de ti, tú tienes que renunciar a lo circunstancial, porque ellos son sus padres de forma circunstancial. Pero David quiere descubrir de forma intencional qué es lo que Dios quiere de él. Para asirte de lo intencional, tienes que renunciar a lo circunstancial. Tenemos que aspirar a un estándar más alto. Y no debes permitir que lo circunstancial afecte aquello que intencionalmente quieres alcanzar. Muchas cosas que tienen hoy control sobre nuestra vida llegaron a nuestra vida de forma circunstancial.
Tú no sabes todo el contexto, no lo conocemos, Dios lo sabe. Pero si hay cosas en nuestra vida que están teniendo control sobre nuestra voluntad y que somos conscientes de que llegaron a nosotros de forma circunstancial, tú le estás dando demasiado poder a algo o alguien que no debería tenerlo. Porque de entrada no lo buscaste de forma intencional, llegó a ti de forma circunstancial. Muchos de nosotros como hijos de Dios necesitamos renunciar a nuestra forma de pensamiento, a la forma en la cual generalmente digerimos la vida, porque a veces es ahí donde está nuestra más grande limitante. ¿Nunca se ha cuestionado por qué ve la vida como la ve? ¿Por qué la ves como la ves? ¿Por qué todo tiene que ser trágico? ¿O por qué siempre tienes que estar construyéndote castillos en el aire y vives de ilusiones que si fueras objetivo te darías cuenta que no va a pasar? Ay, es que más bien tú eres pesimista. No estoy diciendo que no tengas ilusiones. Las ilusiones nos motivan, las ilusiones despiertan en nosotros impulsos para poder perseverar detrás de aquello que anhelamos y deseamos. Pero el problema radica en cuando nosotros dejamos de ser objetivos. Necesitamos, amados hermanos, pedirle al Señor que Él sea el que dirija nuestros pasos. Tú necesitas que este 2024 Dios dirija tu caminar. Pero Él no va a dirigir tu caminar, escúchame bien, si tú no te dejas pastorear por el Espíritu del Señor. Tienes que permitirle al Espíritu Santo pastorear tu vida. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque la realidad es que muchos de nosotros, amados hermanos, si no le permitimos al pastor corregirnos, ¿qué le vamos a permitir a Dios meterse en nuestra vida? Si no puedo honrar al que veo, ¿cómo puedo honrar al que no veo? Y a veces ni siquiera siento. Entonces vivimos en la inercia circunstancial de la práctica de una religión y no en la búsqueda intencional del rostro de Dios. David tiene que separarse de sus padres. ¿Por qué? Porque está dispuesto a renunciar a lo circunstancial para asirse de lo intencional. Amén. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque entonces, cuando el creyente es dócil al trato de Dios, es que su horizonte se amplía. Cada vez que tú le dices al Señor, haz conmigo como tú quieres, tu horizonte se amplía. Y el caso clásico lo tenemos en María. María tiene una visión de su vida. Invitaciones de boda, vestido, una fiesta, un equipo que le coloquen una cámara y gire en torno a ella, luces. Ese es el plan de María. Y se presenta el ángel y le dice, Dios te ha concedido su favor. Quedarás embarazada, pero yo no se lo pedí. ¿Cómo es que me concede un favor que yo no le pedí? ¿Se ha preguntado eso? Es que el favor que Dios te brinda no se limita a lo que tú puedas pedir, se extiende a lo que Él sabe que te conviene. Entonces a María le convenía que el propósito de Dios se cumpliera en ella. ¿Y cuál fue la respuesta? Renunció a lo circunstancial para asirse de lo que era intencional.
y dijo: hágase conmigo como tú quieres. Y entonces, cada vez que ella percibía una palabra que hablaba y apuntaba hacia el destino del propósito de Dios para su vida, su horizonte se ampliaba. Cuando ella, llevando a Jesús en su vientre, se acercó a Elizabeth, el profeta Juan Bautista, en el vientre de Elizabeth, reconoció la presencia de su Señor. Cuando ella llevó al niño al templo, las personas daban testimonio de lo que sería. Y dice la Escritura: pero ella guardaba todas las cosas en su corazón. Entonces, cuando tú eres dócil al trato de Dios en tu vida, es que tu horizonte se amplía. Y este puede convertirse en un factor de bendición para todos los que te rodean, ya que tu vida viene a orden y esta comienza a manifestar la naturaleza y el carácter de Dios. Tú subes el estándar y Dios se encarga de llenarlo. Tú decides menguar y Él se encarga de crecer. Tú decides rendir tu voluntad y Él se encarga de engrandecerte. Pero mientras que nosotros no partamos de una decisión basada en la conciencia del testimonio que el Espíritu da acerca de nosotros, amados hermanos, todo lo que hagamos surgirá de una emoción. Vean lo que dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 2. Verso 21. Este pasaje es muy hermoso y quiero que lo tenga bien grabado en su mente y en su corazón. 2 Timoteo capítulo 2, verso 21. ¿Lo tiene? Y dice la Escritura: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para bendecir a todos los que le rodean. Si alguien se mantiene limpio, habla de responsabilidad personal. El que tú puedas subir el estándar en tu vida implica el que tú te comprometas realmente con Dios y contigo. Hoy, amados hermanos, estamos celebrando el 16º aniversario de la Iglesia Cristiana Portadores de Bendición. Sin duda, todos estos años hemos atravesado por diferentes situaciones y procesos. Pero lo que hoy quiero que entienda es que si hemos llegado hasta este momento, es porque la gracia de Dios ha sido sobre nosotros. Y el compromiso de cada uno de los que integramos esta familia ha demostrado al cielo que valoramos la gracia recibida. Porque si no hay correspondencia, no hay valoración. Entonces, si hemos llegado hasta ese 16 aniversario, es porque la gracia de Dios está sobre esta casa. Pero en esta casa ha habido hombres y mujeres que han decidido corresponder al favor inmerecido de Dios. Y hoy quiero agradecer a todos los servidores, a todas las personas que han edificado junto a mí esta congregación, en sus diferentes áreas, en sus diferentes trincheras. Tu trabajo, tu compromiso, tu responsabilidad, tu devoción ha servido para que hoy seamos lo que somos. No permitas que el diablo te menosprecie.
cuando Dios ha decidido exaltarte. Todos y cada uno de los que en esta casa han servido son instrumentos de Dios. Y si queremos ir hacia un nuevo nivel, necesitamos subir el estándar. Si queremos más de Dios, tenemos que subir el estándar. Porque entonces, de esa manera es que nos volvemos bendición para quienes nos rodean. Concluimos con esta porción. Y dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 19 y 20, lo siguiente. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Cuando un cristiano, partiendo de la conciencia, decide cambiar y mejorar su vida, comprometerse más con Dios y con Él, para ser de bendición a los que le rodean, ese creyente se convierte para aquellos que le presiden en motivo de orgullo y de alegría. No toda la gente dentro de la iglesia, y te abro mi corazón con toda la confianza y transparencia que me caracteriza, no todas las personas dentro del cuerpo de Cristo llegan a convertirse en tu motivo de orgullo y alegría como pastor. Hay personas que llegan a tu vida para convertirse en motivo de quebranto, de tristeza y vergüenza. Pero hay un grupo de personas que se comprometen con Dios y consigo mismas para vivir en un proceso de cambio y mejora continua, cuyas vidas son semejantes a la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar a la plenitud. Estas personas se convierten para ti en un motivo de orgullo y alegría porque sus vidas son de bendición a quienes les rodean. Así que, amados hermanos, en medio de este desafío de subir el estándar, les animo a que perseveren en la búsqueda de Dios. Tu vida no va a cambiar ni va a mejorar hasta que no decidas comprometerte con Dios y contigo mismo. Porque nadie conoce mejor que tú aquellas áreas donde debes trabajar, donde debes mejorar. ¿Le parecería a usted bien pedirle a Dios que Él nos dé esa sensibilidad? Póngase de pie, por favor, y vamos a dar gracias. Amoroso Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos darte gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tu bendición sea sobre tu iglesia. Esta iglesia, Señor, que hoy está dispuesta a inclinar su oído a ti y a comprometerse con aquello que tu Espíritu Santo testifique a su espíritu. Llévanos hacia un mayor nivel de excelencia, Dios. Llévanos hacia un mayor nivel de compromiso, de lealtad, de fidelidad a ti. Que, Señor, aspiremos a una vida más plena en Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.